Hola, Marco. Hola, ¿me escuchas? No, está silenciado, bebé. ¿Y ahora? Ya, te Ok. escucho. ¿Cómo estás? Pues nerviosón de primera vez. Sí. Ah, ya Pero, sé. Pero vas a ver que todo va a salir bien, es muy relajado el asunto. ¿Crees que bueno, puedas pues, poner tu presentación para ver que todo se vea bien? sí. Además, déjame, le busco porque yo no he usado este programa en ¿Tú? particular. No, yo todo lo he hecho por Meet. Ah, Entonces ok. no sé dónde están las opciones ni nada de eso. Em, Abajo de tú y yo aparece Ah, compartir no, pantalla. compartir. Ya. Ajá. Ya. Ah, ¿y tiene que estar en modo presentación la presentación o nada más con que esté el archivo? Te va a presentar lo que tengas en pantalla. Si está en modo presentación, te lo pone en modo presentación. Ah, ok. A ver. Ajá. ¿Sí? Ujú. A ver, lo que yo estoy viendo, ¿tú lo ves? Sí. Ah, Estás bueno, cambiando de diapo. Ujú. ya. Bueno, entonces ya. ¿Listo? Sí, sí. Ok. Entonces, para dar a admitirle a los que están en sala de esperas, o nos esperamos, ¿quieres que nos esperemos? Faltan 4 minutos, me voy a esperar, ¿va? Sí, bueno, mientras, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que vas a moderar? Porque me dijeron que tú eras mi moderadora, pero no sé qué. Yo nada más te voy a presentar, voy a Ajá, dar o sea, voy a presentarte lo que vas a hablar un poco de ti, y ya de ahí te cedo la palabra, tú tú hablas, tomas tu control, y cuando finalices, te voy a hacer las preguntas que el público haya anotado en el chat. ok. Y Ajá, yo te hago las preguntas, ya, si alguna la considero irrespetuosa o algo, pues no te la voy a hacer. Si ok, todo entra bien, te hago las preguntas, o sea, tú terminas, te despides y todo esto, y ya después yo te agradezco, te hago las preguntas, y así. ok. ¿Y cuánto me debo de tardar? Me dijeron que idealmente 1 hora de plática y 1 hora de preguntas y respuestas. Pues puede ser menos, o sea, si son menos Ok, preguntas, pues no, no, tampoco no nos vamos a, pero pues si son muchas preguntas, que qué padre, porque significa que sí que le entendieron y que estuvieron poniendo atención y eso. ok. Ok, Sí, está sí. bien. Bueno, entiendo. Déjame. Faltan 3 minutos, aún podemos esperar. Ah, bueno. Entonces, esperemos. Ay, ¿y cómo has estado? ¿A ti ya te dieron el tiempo completo o también te Ya, tienen en estas como a mí? no, ya me lo dieron, pero ha sido muy sufrido, Órale. ¿Y porque eso? me estoy trabajando muy, muy, muy cabrón. Me Oh, metí a eso de COVID desde que empezó en Cooks, ya estaba muy matado. Y luego cuando Rectoría Central dijo que no, hay que hacerlo también en Cutonalá, pues peor. Ha mm, estado como muy, muy muy, muy, muy. matado. O sea, has estado trabajando de sol a sol desde que empezó la pandemia. Sí, y Mm, aparte, o sea, imagínate, pues tú sabes, o sea, aparte de eso, pues la docencia, aparte de su investigación, o sea, es como tener otro empleo extra de tiempo completo y no, está muy sufrido. No hay día que no me arrepienta, pero bueno, total, ¿qué te digo? Al hecho no, pecho, ¿cómo están tus hijos? pues bien, el grande pues ya va a salir de la primaria y el chiquito acaba de cumplir 2 años. No, ¿ya 2 años? No Sí, manches, qué nada más rápido que pues pasa el todavía no tiempo. habla, todavía no habla, sí tiene ahí un retraso en su desarrollo, que pues me explicaron que es debido a la falta de interacción social, que necesita convivir más Con con otros sus pares. niños. Ajá, pero pues como le tocó ser niño COVID, pues es lo que le tocó. Pero ya verás que pronto, bebé, pronto pues es que sí, tiene que estar interactuando con otros niños.
Sí, para que le estimulen ahí el lenguaje, con uno no es lo mismo. Mm, sí, qué cosas. Pero pues ahí vamos sobreviviendo. Ahora a ver cómo me va a mí con el regreso. Yo sigo siendo de asignatura, entonces ya me había acostumbrado al trabajo virtual. Ahora, pues como tengo ahí diabetes, hipertensión y todo eso, pues me preocupa un poco ¿cómo se llama? Pues, sí, el contagio. El contagio, pero pues ay, a ver qué pasa. Ah, ya sé, ya sé. Créeme que yo no quiero regresar a la presencialidad, porque si de por sí es muy pesado, o sea, es andar del tingo al tango y pues no. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Ay, Bebé, ya son las 7. Voy a dar ingreso a la sala, ¿va? sí, está bien. Ok. Espera. Sí. Yo no reviso el chat ni nada, ¿verdad? Si quieres puedes hacerlo. Oh, ok. Claro que puedes, nada más, no sé si te vaya a generar algún problema Ok. de la presentación y está revisando el chat. Ok. Entonces mejor no, al final. Ok. Estamos esperando la unión de otras personas. En un momento damos comienzo. Bienvenidos sean todos a este webinar en español. Es un gusto para mí presentarles al doctor Marco Antonio Zavala González. Él es un querido compañero, colega e investigador del Centro Universitario de Tonalá. Su formación es médico cirujano, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Asimismo, también tiene una maestría en educación por la Universidad Popular de Chotalpa. Ay, el nombre está difícil. Y además, el doctor tiene un doctorado, perdón, en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara. El doctor nos va a presentar el tema diseño de estudios epidemiológicos. Le cedo la palabra al doctor y bienvenido, doctor. Muchas gracias por tomar este tema. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Pues gracias por la invitación. Y bueno, si no tienen inconvenientes, pues procedo a dar inicio. Entonces, a modo de introducción, les comento brevemente que dado que me indicaron que pues esta plática está dirigida a un público de estudiantes heterogéneo de diferentes licenciaturas y de diferentes semestres, pues voy a tratar de hacerlo, digamos, lo más universal posible para que pues todos se puedan llevar algo de provecho de mi conversación, de mi webinar, ¿sí? Entonces, en esta lógica, voy a comenzar, ¿sí? Voy a comenzar por qué es la epidemiología, ¿sí? Vamos a empezar por saber qué es epidemiología. La epidemiología, ¿sí? La epidemiología es una ciencia que está encargada de estudiar la distribución de las enfermedades y los problemas relacionados con la salud, así como los factores que determinan, ¿sí?, la presentación de estos eventos con el fin último de lograr el control de las enfermedades, ¿sí? Entonces, aquí en pantalla les muestro pues una serie de palabras claves que nos van a ayudar a recordar qué es la epidemiología. Es una ciencia que estudia la distribución de las enfermedades, pero no solo de las enfermedades, sino de problemas relacionados con la salud, como los tratamientos, los diagnósticos, etcétera, a fin de identificar factores que influyen en su aparición y resolución para finalmente buscar controlarlas, ¿sí? Todo se hace, ¿sí?, con distintos objetivos, ¿sí? La epidemiología tiene muchísimos usos dentro de las ciencias de la salud, de tal modo que nos sirve para conocer la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo inicia,
cómo evoluciona y cómo termina. Nos ayuda a tomar decisiones clínicas, es decir, saber diferenciar entre dos enfermedades que se parecen para integrar, ¿sí?, un diagnóstico y poder realizar un diagnóstico diferencial. Nos ayuda también, nos ayuda también a conocer cómo se distribuyen las enfermedades, ¿sí?, en el tiempo y en el espacio, para saber en dónde hay mayor prevalencia o incidencia de determinada enfermedad, ¿sí?, y saber de ese modo pues, cuáles son las necesidades de servicios y de insumos en distintas regiones geográficas, en distintos espacios físicos y en distintos momentos. Nos ayuda también a identificar factores determinantes que aumentan o disminuyen la probabilidad de que una enfermedad o un evento relacionado con la salud ocurra, ¿sí? Nos ayuda a establecer el diagnóstico, ya que a través de la aplicación del método epidemiológico, nosotros podemos saber si una prueba tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad, altos valores predictivos positivos, altos valores predictivos negativos, y con base en eso, determinar si una prueba diagnóstica puede ser útil para ser aplicada a gran escala y tamizar a la población para identificar en etapas tempranas una enfermedad, o si por el contrario es tan específica que nos ayuda a establecer un diagnóstico de certeza en la población preseleccionada en el tamizaje. Asimismo, a través del método epidemiológico, nosotros podemos comparar el efecto de un tratamiento contra el no hacer nada, ¿sí?, o el placebo, o un tratamiento nuevo contra un tratamiento preexistente para identificar la mejor opción terapéutica para nuestros pacientes, ¿sí? Y esto aplica para todas las ciencias de la salud. Asimismo, ¿sí?, a nivel poblacional, nos ayuda a evaluar el efecto de los programas de promoción y de prevención de la salud, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos determinar si el programa está logrando el impacto que nosotros deseamos, ya sea reducir una tasa de mortalidad, una tasa de prevalencia, disminuir la frecuencia de un factor de riesgo, etcétera. Y finalmente, con base en todos estos usos del método epidemiológico, pues finalmente podemos tomar decisiones gerenciales. Es decir, cuando estamos en una posición de toma de decisiones, ¿sí?, gracias a la existencia de todos estos estudios que se pueden realizar aplicando el método epidemiológico de todo esto que se puede conocer, nosotros podemos decidir, ¿sí?, cómo distribuir los recursos diagnósticos y terapéuticos, establecer políticas de formación de recursos humanos, definir políticas públicas o reformular estas políticas públicas, ¿sí? Todos estos son los usos de la epidemiología, ¿sí? Entonces, como ven, no es algo que, como resulta en el imaginario colectivo de muchas personas, aplique solo a la medicina. No, aplica para todo lo que tenga que ver con la salud, que incluye a muchas profesiones, no solo dentro del campo de las ciencias de la salud per se. Ahora bien, ¿por qué la epidemiología se considera una ciencia? Bueno, desde un punto de vista epistemológico, es decir, de cómo se genera el conocimiento, tenemos que hay disciplinas científicas y ciencias propiamente dichas. Entonces, una disciplina científica es un campo de estudio en particular, ¿sí? Es es un conjunto de conocimientos que están relacionados con un solo tema, ¿sí? Como por ejemplo, en la medicina, ¿sí?, nosotros estamos enfocados en el proceso salud-enfermedad, pero la medicina en sí misma no tiene una forma de generar conocimiento, sino que se vale de los métodos de las ciencias, ¿sí?, que se encargan de estudiar
a la salud también de manera tangencial por lo general. Así pues, en la disciplina confluyen métodos de la epidemiología, de la farmacología, de la química, de la psicología y demás. Mientras que una ciencia es ciencia en tanto que ese campo de estudio, ese campo de conocimientos, tiene un método propio para generar conocimiento dentro de este campo. Es decir, tiene una serie de pasos sistematizados en diferentes variantes que le permiten conocer algo, ¿sí? Estudiar un fenómeno en sus distintas partes, ¿sí? Y cómo es que este fenómeno funciona. Y así pues tenemos ciencias como la física, la química, la biología, ¿sí? Y entre ellas tenemos a la epidemiología. Entonces, la epidemiología es una ciencia porque además de tener un campo de estudio que es la distribución de las enfermedades, los problemas relacionados con la salud y sus determinantes, tiene un método propio para generar el conocimiento en torno a ese objeto de estudio, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la epidemiología es una ciencia, porque tiene un método propio. Ahora bien, ¿cuál es el método epidemiológico? El método epidemiológico es una variante del método científico. El método científico surge en el seno de las ciencias naturales e implica una serie de pasos que pues a la mayoría de nosotros nos enseñan desde la educación básica, ¿sí? Estos pasos son la observación de la naturaleza o del fenómeno, la problematización, que es formular una pregunta en torno a ese fenómeno, ¿sí? Tratar de responder esa pregunta a través de una hipótesis, ¿sí? A través de una afirmación que nos diga, que intente explicar de entrada, ¿sí? Cómo se reproduce una célula, sea bacteriana, humana, etcétera, por qué cayó el rayo, por qué ocurre tal reacción química, etcétera. ¿Sí? Entonces, la hipótesis es un intento de explicación a esa pregunta. Posteriormente, diseñamos y llevamos a cabo un experimento que nos permita comprobar esa hipótesis o en su defecto, descartarla. Nosotros diseñamos una serie de condiciones que intentan reproducir el fenómeno o natural que estamos viendo para ver si nuestra explicación es válida o no. Y esta comprobación de la hipótesis, ¿sí? Se lleva a cabo mediante un análisis estadístico, ¿sí? A través de diferentes pruebas que nos ayudan a determinar si nuestra explicación o hipótesis está en lo correcto o no. Esos son los pasos generales del método científico. Aplicados al método epidemiológico, la secuencia puede variar, porque si bien observamos un fenómeno, en este caso, un problema relacionado con la salud, y lo problematizamos formulando una pregunta, no siempre formulamos una hipótesis, porque a veces nuestra problematización respecto al evento relacionado con la salud, pues es saber cuán frecuente es, en quién se presenta más, cómo se distribuye geográficamente, y pues eso no implica la formulación de una explicación de entrada. Y como no hay una hipótesis, es decir, una posible explicación a esa pregunta por su carácter, digamos, básico, entonces no es absolutamente necesaria la experimentación. Es decir, no es necesario desarrollar, ¿sí?, una condición controlada para responder a nuestra pregunta en todos los casos. Esto va a depender de la complejidad de esa pregunta. Pero lo que sí se lleva a cabo es el análisis. El análisis, que pues son las pruebas estadísticas que nosotros llevamos a cabo, ¿sí? Para determinar, ¿sí?, cuántas personas están enfermas de algo, cuántos casos nuevos hay, cuántos se mueren de tal o cual enfermedad, de cuál es el peso y la talla promedio de un determinado grupo poblacional al nacer, etcétera. ¿Sí? Entonces,
el método epidemiológico es una variante del método científico que se aplica para estudiar los eventos relacionados con la salud. Nótese que no les llamo enfermedades, sino eventos relacionados con la salud, ya que este evento puede ser no necesariamente una enfermedad, ¿sí? Sino un tratamiento o un resultado terapéutico. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características de un estudio epidemiológico? ¿Y cuáles son las características de un estudio que se enmarca dentro de la definición del método epidemiológico? A saber, ¿sí? Tiene sujetos de estudio. Estos sujetos de estudio en un estudio epidemiológico pueden ser personas enfermas, personas sanas o ambos grupos de personas. Estudiamos personas enfermas cuando nos interesa conocer, por ejemplo, factores como cuestiones tales como su supervivencia o el efecto de un tratamiento. Estudiamos personas sanas cuando tratamos de conocer, por ejemplo, qué factores inciden para que una enfermedad se desarrolle. ¿Sí? Y estudiamos a ambos grupos de personas cuando nos interesa saber cuestiones básicas tales como cuál es la proporción de personas enfermas respecto a las sanas o cuál es la probabilidad de que una persona enferma desarrolle esta enfermedad en comparación, ¿sí? Con las personas sanas. Es decir, para establecer comparación. También puede estudiar comunidades, es decir, que en lugar de centrarse en individuos, se centre en áreas geográficas bien definidas con, con, perdón, con límites fronterizos definidos. ¿Sí? Y finalmente también puede ser objeto de estudio otros reportes de investigación. Es decir, un estudio epidemiológico puede estudiar a otros estudios epidemiológicos para tratar de obtener conclusiones de todos ellos. Por otra parte, se caracteriza también por el papel, ¿sí?, que ejerce el investigador. Nosotros, como investigadores que aplican el método epidemiológico, podemos llevar a cabo dos funciones. Una de ellas es la de observador, es decir, que nosotros solamente nos dedicamos a registrar aquello que ocurre, ¿sí?, para sistematizar la información y sacar conclusiones respondiendo a nuestra pregunta de investigación. Pero por otra parte, podemos manipular ya sea una variable independiente que tenga efecto, ¿sí?, sobre los sujetos de estudio, las personas o las comunidades, ¿sí? Para tratar de comparar qué pasa, ¿sí?, con estas personas o comunidades después de realizar una intervención. ¿Sí? Esta comparación, ¿sí?, de lo que pasa después de realizar una intervención se puede realizar en una sola comunidad o en un solo grupo de personas, ¿sí?, para ver qué pasa antes y después, o comparar ese grupo de personas que reciben nuestra intervención contra otro grupo de personas que no la reciben, a fin de que sepamos, ¿sí?, en qué se diferencian los grupos antes y después y ver si esa diferencia se puede atribuir a lo que nosotros hacemos. Y esta intervención pues puede ser un programa de salud, un programa de entrenamiento, un programa de promoción de la salud, un tratamiento farmacológico, etc. El siguiente componente o característica de un estudio epidemiológico es la temporalidad del evento. Nosotros, a través del método epidemiológico, podemos estudiar cosas que ya pasaron, ¿sí? Es decir, gente que murió en años previos o que enfermó semanas atrás o meses atrás, a partir de registros preexistentes de estos eventos. Puede estudiar eventos presentes, es decir,
que se desarrollen en presencia nuestra, ¿sí? Y que nos conste que están sucediendo. Y finalmente, se puede realizar una combinación de estos dos tiempos y combinar en un estudio observaciones, ¿sí? De un evento pasado y de un evento que está ocurriendo en este momento o en la secuencia natural del tiempo. Por otra parte, ¿sí? Se caracteriza también por la temporalidad de la recolección de datos. Los datos se pueden recabar del pasado, es decir, consultando archivos, o se pueden recolectar en el presente, realizando encuestas persona a persona, tomando muestras de laboratorio, realizando estudios de gabinete, con el objetivo de recabar los datos para el estudio, etc. Y puede combinar estas dos formas de recolección de datos. Es decir, podemos juntar información que ya existía y complementarla con información nueva, siempre y cuando sea la misma y se haya generado utilizando los mismos métodos. ¿Sí? A partir de estas dos características, nosotros podemos generar una serie de nomenclaturas. Con base en la temporalidad del evento, ¿sí? Si el evento ya pasó, solemos decir que se trata de un estudio retrospectivo, porque estamos mirando hacia atrás lo que ya pasó. Si es un evento presente que está sucediendo mientras nosotros estamos observando, se dice que es un estudio prospectivo, porque estamos mirando hacia adelante. Y cuando combinamos, ¿sí?, las dos visiones, se dice que el estudio es ambispectivo. Lo mismo aplica para la temporalidad de la recolección de datos, solo que la nomenclatura cambia un poco. Si trabajamos con datos que ya existían y que estaban archivados en algún registro, en algún expediente, se dice que el estudio es retrolectivo, porque estamos recolectando hacia atrás. Si es de algo que está ocurriendo, se dice que el estudio es prolectivo, porque estamos recolectando hacia adelante. Y si combinamos, ¿sí?, los dos tipos de recolección de datos, se dice que el estudio es ambilectivo. Estas nomenclaturas, ¿sí?, a veces se utilizan para describir los diseños epidemiológicos. Esto en sí, pues no es correcto. Hace parte de sus características, pero no hace parte de la nomenclatura, como les voy a mostrar más adelante. Mientras que con respecto al papel del investigador, también se genera una nomenclatura. Cuando nosotros solo miramos y registramos la información, se dice que el estudio es observacional. Pero cuando manipulamos una variable para ver qué pasa, ¿sí?, a partir de nuestra intervención, se dice que el estudio es experimental. Ahora bien, otro de los atributos, ¿sí?, de los estudios epidemiológicos es el número de mediciones. Nosotros podemos realizar una única medición de una variable. Es decir, medir una sola vez el peso, una sola vez la talla, una sola vez la edad, etc. ¿Sí? Y cuando hacemos una única medición, se dice que es un estudio transversal, que hacemos un corte en el tiempo para saber en qué condiciones estaban dando los eventos relacionados con la salud en ese momento dado. ¿Sí? Por otra parte, también puede ser que este estudio implique dos o más mediciones, ya sea que no estemos realizando ninguna intervención y queramos saber cómo evolucionan o cambian las variables a lo largo del tiempo para conocer cuestiones tales como la historia natural de la enfermedad, ¿sí?, para saber cómo cambian los signos y los síntomas a lo largo del tiempo, o para saber qué factores intervienen en la supervivencia de una persona enferma a partir de que recibe un diagnóstico. O bien, si nosotros realizamos una intervención, pues necesariamente queremos saber cómo estaban las personas o la comunidad
antes de nuestra intervención y cómo están después en relación al evento relacionado con la salud de nuestro interés. Y cuando se realizan dos o más mediciones de las variables, se dice que se trata de un estudio longitudinal, ¿sí? Porque está estudiando el problema o evento relacionado con la salud a lo largo del tiempo. Y finalmente, el último atributo de los estudios epidemiológicos es el tipo de análisis estadístico. Los datos que recabamos a través de la observación y la medición, ¿sí? Pasada o presente, una o dos o más veces, ¿sí? La sometemos a análisis. Este análisis se puede quedar a un nivel descriptivo, es decir, que nosotros nos limitemos a decir cuántas personas se enfermaron o cuántas personas se murieron, en cuánto tiempo se murieron, ¿sí? Y demás, sin tratar de relacionar las variables que recolectamos, es decir, sin buscar asociaciones estadísticas. Y cuando eso sucede, pues se trata de un estudio descriptivo. Y cuando nosotros buscamos relacionar dos variables para identificar posibles determinantes de una enfermedad o de un problema relacionado con la salud, pues entonces se dice que el estudio es analítico, ya que ahí comparamos frecuencias entre sanos y enfermos, o medias o medianas entre hombres y mujeres, o entre adultos y niños, ¿sí? O vemos cómo cambia una variable en presencia de otra variable, si aumenta la probabilidad de que esta otra variable se presente, o se aumenta de manera proporcional o de manera inversamente proporcional, y así un muy amplio etcétera de posibles relaciones que pueden existir entre dos variables dependiendo de su tipo, para lo cual se aplican diferentes pruebas estadísticas que pues no son objeto de esta conversación, ¿sí? De este webinar, por lo cual yo no las voy a mencionar para no saturarlos de información, ¿sí? Pero que es necesario que sepan, ¿sí? Que cuando nosotros buscamos la relación entre dos variables, ¿sí? Se dice que el estudio es analítico. Ahora bien, estos distintos atributos de los estudios epidemiológicos se combinan de diferentes maneras y en función de esas combinaciones resulta un diseño epidemiológico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los diseños epidemiológicos? ¿Cuáles son las diferentes formas en las que se pueden combinar todos estos atributos de un estudio epidemiológico? Bueno, el primer diseño epidemiológico es la serie de casos. La serie de casos es un estudio en el que solamente se incluyen personas enfermas o con el evento relacionado con la salud del que estamos hablando o que estamos investigando, ¿sí? Van a ver aquí pura iconografía para no saturar de texto la diapositiva. A estas personas enfermas con el evento solamente las observamos, es decir, se trata de un estudio observacional. Y como son personas que ya están enfermas, sí se trata de un evento pasado, porque nosotros no vimos cuando se enfermaron. Entonces se trata de un estudio retrospectivo, porque siempre vamos a mirar así. Como estamos mirando hacia atrás y son personas que ya se enfermaron, y por lo regular los datos los vamos a obtener de expedientes clínicos. Entonces, como la recolección es a partir de datos preexistentes, es un estudio retrolectivo. ¿Sí? Y cómo es y con respecto al número de mediciones, por lo regular solamente medimos una sola vez, es decir, vemos qué edad tenía el paciente cuando se enfermó, cuando se murió, qué tratamiento recibió, qué cuidados recibió, etc. Y por consiguiente, el análisis es un análisis descriptivo, ya que aquí lo que nos interesa pues es documentar las características de los sujetos en relación a la enfermedad que nos interesa.
Y esa es la primera configuración de los atributos de los estudios epidemiológicos. La segunda configuración son los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos estudian comunidades enteras con límites geográficos definidos, con base en una exposición, ¿sí?, a un factor ambiental, por lo regular, ¿sí?, para saber cómo se comporta una enfermedad o un problema relacionado con la salud en esa comunidad. Por lo regular, nos limitamos a observar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y es algo, ¿sí?, que se trata de una enfermedad o de un evento que ya pasó en la mayoría de las ocasiones, ya que ese evento es lo que nos lleva a querer estudiar esa comunidad. Entonces, se trata de un estudio retrospectivo, porque es una enfermedad que ya estaba instalada o un evento que ya sucedió. No obstante, la recolección de datos puede ser retrolectiva, ¿sí?, o prolectiva. Es decir, podemos consultar expedientes preexistentes, ¿sí?, de la morbilidad o de la mortalidad de esta población, o en su defecto podemos aplicar encuestas para conocer datos específicos que nosotros queramos conocer que no se encuentren en estos registros o en ausencia de estos registros. Entonces, un estudio ecológico puede ser también las dos cosas, es decir, puede ser ambilectivo. Asimismo, por lo regular se trata de estudios observacionales, es decir, solamente nos interesa ver qué es lo que está sucediendo para documentarlo. No obstante, a la hora de analizar los datos, nosotros podemos limitarnos a describir el comportamiento de la enfermedad en esa comunidad o en su defecto compararla, ¿sí?, contra otra comunidad para saber si existen diferencias atribuibles a la distancia, ¿sí? Atribuibles a la distancia, al factor de riesgo o a lo que consideramos que está generando el evento. No obstante, hay algunos autores que refieren que se pueden llevar a cabo ensayos ecológicos, es decir, estudios de intervención, ¿sí?, a nivel comunitario. Pero esto es muy raro porque tienen un margen de error muy amplio. Lo mismo pasa a este nivel. Luego tenemos los estudios transversales. Los estudios transversales incluyen a personas sanas y enfermas, porque por lo regular nos interesa conocer, ¿sí?, cuál es la frecuencia de un evento relacionado con la salud, como la enfermedad o la muerte, en un volumen de población general. De tal modo que nosotros nos limitamos a observar un evento que ya ocurrió, ¿sí?, cuya información podemos recabar de manera retrolectiva, prolectiva o ambilectiva. Nosotros solamente somos espectadores en este caso, pero la información que recabamos puede ser analizada de forma descriptiva o analítica. Es decir, nos podemos limitar a decir cuántos enfermos hubo y qué características tenían, o en su defecto comparar las características de los sanos contra los enfermos para ver si hay diferencias importantes entre ambos que nos ayuden a definir factores determinantes de la enfermedad, ¿sí? Variables que nos hagan pensar, ¿sí?, que es más probable que una persona se enferme en función de su edad, su sexo, sus hábitos, sus prácticas culturales, su origen étnico, etc. Luego tenemos los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles también incluyen personas sanas y enfermas y también son observacionales, pero tienen el objetivo no de contar cuántas personas hay enfermas o con el evento que nos interesa, sino que tienen el objetivo de medir la asociación entre dos variables en sus condiciones naturales, ¿sí? De tal modo que los sujetos se seleccionan con base, ¿sí?, en una razón, ¿sí?, predefinida de cuántas personas enfermas deben incluirse por cada persona sana
o cuántas personas sanas se deben incluir por cada persona enferma para obtener una medida estadística útil. Estos estudios de casos y controles se pueden realizar con personas que ya tienen la enfermedad, ¿sí? O en su defecto pueden surgir del seguimiento de personas sanas para ver en qué momentos se exponen al factor de riesgo y en qué momentos se enferman, de tal modo que la correlación, la secuencia temporal de causa-efecto nos consta. Así pues, un estudio de casos y controles, ¿sí?, puede realizarse con datos preexistentes, con datos recabados con la plena intención, ¿sí?, de medir esa fuerza de asociación entre las dos variables o con una combinación de ambos tipos de datos. En todo caso, los estudios de casos y controles, ¿sí?, son transversales, es decir, parten de una única medición. Aún si realizamos el estudio de casos y controles a partir de un seguimiento de pacientes, nosotros hacemos un corte para medir esa relación que existe entre las dos variables. Y como nos interesa saber esa relación que existe entre las dos variables, pues los estudios de casos y controles siempre son analíticos. Es decir, siempre se busca una asociación o una correlación entre dos variables, una dependiente y otra independiente. Luego tenemos los estudios de cortes. Los estudios de cortes se realizan en personas sanas o sin el evento que nos interesa. Si estudiamos gente sin enfermedad, la seguimos hasta que se enferma o hasta que se acaba el tiempo destinado al seguimiento. Y si son personas enfermas, pues por lo regular las seguimos hasta que fallecen, en aras de saber pues cuál es su tasa de supervivencia y qué factores inciden, ¿sí?, sobre esta supervivencia. En su defecto, qué factores inciden en el que uno se enferma. Estos estudios de corte son observacionales como el resto. Es decir, nosotros nos limitamos a observar y registrar la información que recabamos. Ahora bien, esta información por lo regular se recaba de manera prolectiva, porque como estamos iniciando con personas sanas, ¿sí?, pues la enfermedad va a ocurrir mientras los estamos observando, por lo que sería también un estudio prospectivo. No obstante, hay algunos autores que señalan, ¿sí?, que se pueden hacer cortes retrospectivas, ¿sí?, con casos que ya ocurrieron, cuando se lleva un adecuado seguimiento de pacientes que forman parte de lo que se llama población cautiva. Es decir, personas que acuden regularmente a una institución para realizarse un chequeo, como ocurre, por ejemplo, con los enfermos crónicos en instituciones de seguridad social, ¿sí? Y entonces partimos de la selección del desenlace, por ejemplo, el momento en el que mueren, si nos interesa conocer la supervivencia, y revisar las mediciones hacia atrás, ¿sí?, hasta el momento en el que se les hizo el diagnóstico. Pero para que esto se lleve a cabo, los registros deben de ser muy confiables y la asistencia de las personas a estas consultas de control deben de ser muy periódicas, ¿sí?, es decir, deben de ser estrictas. Y como esto no siempre se logra y siempre existe la sombra de la incertidumbre por respecto a la calidad de los registros, las cortes que se hacen de manera retrospectiva y retrolectiva, pues se considera que en general no aportan evidencias confiables y sus resultados pues están dotados de muchos errores potenciales que no es posible determinar en muchas situaciones. Entonces, los estudios de corte, a diferencia de los estudios observacionales precedentes, realizan dos o más mediciones de una variable con el objetivo de saber en qué momento se presentan los distintos factores o variables intervinientes en el desenlace que estamos buscando, y siempre son analíticos, ya que nos interesa saber si las variables intervinientes en este desenlace
¿Tienen una asociación estadísticamente significativa o no? Luego tenemos los cuasi experimentos. Los cuasi experimentos tienen el objetivo, ¿sí?, de conocer cuál es el efecto de una intervención diseñada por nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de una intervención diseñada por nosotros en condiciones normales? Es decir, en el espacio y el tiempo en el que la intervención terminaría realizándose. Y a esto se le llama una situación no controlada o una situación natural. Entonces, estos cuasi experimentos siempre se van a llevar a cabo en personas que ya tienen una enfermedad o que ya tienen un evento relacionado con la salud que es de nuestro interés modificar. Por consiguiente, son estudios de intervención o experimentales en donde nosotros como investigadores vamos a diseñar y muchas veces, ¿sí?, implementar la intervención para modificar este evento. Ahora bien, esta intervención, ¿sí?, esta acción que nosotros queremos implementar, nosotros podemos diseñarla e implementarla en una secuencia temporal perfecta, es decir, hacia adelante. Pero también, ¿sí?, puede ser que nosotros queramos medir, ¿sí?, el efecto de una intervención que ya se hizo, ¿sí?, cuando se levantó, ¿sí?, previamente información respecto al problema o en su defecto cuando se recolecta sistemáticamente información sobre ese problema. El ejemplo más característico de esto último que les comento se da en la investigación de los efectos de los planes y programas de estudio, ¿sí?, que también pueden ser intervenciones relacionadas con eventos de salud, ya que la competencia profesional de los profesionales de la salud es un evento relacionado con la salud. Entonces, nosotros podemos comparar el desempeño o la competencia de los estudiantes en diferentes niveles, ¿sí?, y considerar la evolución en esta competencia, ¿sí?, o conocimiento o variable de nuestro interés y atribuírsela al plan o programa de estudios que están cursando. Y esto es especialmente útil en investigaciones educativas en donde las intervenciones pues, suelen durar pues, de meses a años. ¿Okay? Pero cuando hablamos de intervenciones, digamos, clínicas, como esquemas de alimentación, como esquemas farmacológicos, como esquemas, perdón, de actividad física y demás, pues por lo regular lo aplicamos en un tiempo presente. Entonces, en función, ¿sí?, de estas posibles características de la intervención, ¿sí?, estos estudios pueden ser prospectivos según el tipo de intervención, retrolectivos o prospectivos según estemos investigando una intervención que ya lleva tiempo ejecutándose con recolección o medición periódica de datos, o prolectivo cuando es algo que estamos diseñando in situ. Por consiguiente, pues hay al menos dos mediciones, una antes de la intervención y una después, para comparar pues ambos momentos. Pero lo ideal es que se realicen más de dos mediciones, ya que los efectos de las intervenciones en situaciones no controladas o naturales tienden a diluirse con el tiempo por efecto de otras variables intervinientes, por lo cual es conveniente realizar un seguimiento de las personas participantes para saber si ese efecto cambia a lo largo del tiempo. Esto es especialmente importante en intervenciones relacionadas con la conducta, ya sea que nosotros queramos tratar una conducta nociva como el sedentarismo, el consumo de tabaco y demás, a través de intervenciones que estén destinadas a dotar de conocimientos a las personas o de empoderarlas para mejorar su estado de salud. Y por consiguiente, ¿sí?, los datos que recabamos en un cuasi experimento siempre son analizados de forma analítica.
porque nos interesa saber, ¿sí?, si hay una diferencia importante o estadísticamente significativa entre el antes y el después de nuestra intervención o entre el grupo que intervenimos y el grupo que no intervenimos. Luego tenemos los estudios experimentales. Los estudios experimentales pues son la traducción directa o la implementación directa del método científico al estudio de los eventos relacionados con la salud. Es decir, siempre se realizan en personas que ya tienen una condición que nos interesa modificar. Pero la primera distinción entre el experimento y el cuasi experimento es que las personas incluidas en el experimento deben ser muy parecidas entre sí. No debe de haber diferencias significativas entre ellos. Es decir, deben ser un grupo homogéneo, más o menos de la misma edad, distribuidos de manera equitativa por sexo, por nivel socioeconómico, por origen étnico y por cualquier otra variable que consideremos que pueda intervenir, ¿sí?, en el efecto de nuestra intervención. ¿Sí? Entonces, nuestra intervención siempre va a ser diseñada para ser sometida en una secuencia temporal que nosotros presenciemos. Entonces, los estudios experimentales siempre son prospectivos. De otro modo, no lo son. ¿Sí? También son siempre prolectivos, porque tenemos que tener certeza de los datos que se recaban, que lo que nosotros estamos diciendo que sucedió, de verdad sucedió, y que no tengamos la incertidumbre de que el dato que nosotros estamos reportando fue medido de manera inadecuada por alguien a quien no vimos, a quien no supervisamos, etcétera. El estudio experimental es también siempre longitudinal, ¿sí? Es decir, que se mide el antes y el después, pero siempre comparando al grupo intervenido con un grupo no intervenido, porque es la forma de controlar las condiciones en las que el evento sucede, de tal modo que el grupo que recibe o no recibe la intervención solamente se debe diferenciar por eso. No deben de existir diferencias en cuanto a su distribución por edad, por sexo, por condición de salud básica, por origen étnico, etcétera, para que el efecto de nuestra intervención sea atribuible solamente a la intervención y no a potenciales variables que pudieran influir en esto. ¿Sí? Y los datos recabados siempre son analizados de forma analítica, porque nos interesa conocer cuál fue el efecto de nuestra intervención sobre el evento que pretendemos modificar. Pero este análisis analítico, tiene una característica particular. Como nos interesa tener un cierto nivel de certeza de que nuestra intervención es lo único a lo que se le puede atribuir el efecto que estamos documentando, realizamos un tipo de estadística especial que se llama análisis multivariado, en el cual buscamos modelos matemáticos que expliquen, ¿sí?, si hay alguna variable que potencialice o mitigue el efecto de nuestra intervención. ¿Eh? Esos son los estudios experimentales. Además de esto, en el caso particular de los ensayos clínicos en los que nosotros buscamos medir el efecto por lo regular de un medicamento sobre la evolución de una enfermedad, se aplica algo que se llama cegamiento. Es decir, cuando nosotros diseñamos una intervención, nosotros como seres humanos vanidosos que somos, pues tenemos la precondición de querer que nuestra intervención resulte favorable, ¿sí?, de querer ver resultados positivos que se puedan atribuir a la intervención que nosotros estamos implementando. Y a veces inconscientemente y otras veces no tanto, sí puede ser que esa preintención que nosotros tenemos influya en los resultados. De tal modo, ¿sí?,
que nosotros podamos manipular el acomodo de las personas o el análisis, ¿sí? Para que los resultados favorezcan nuestra intervención. Entonces, para evitar esto, ¿sí? En los ensayos clínicos, que son una forma de experimento, aplicamos algo que se llama cegamiento. De tal modo que un ensayo clínico puede ser ciego, doble ciego o triple ciego, en función del número de elementos de la investigación en la que nosotros, ¿sí? Como diseñadores del estudio, no participamos. Se dice que el estudio es ciego, ¿sí? Cuando nosotros no vemos a quién se recluta para la investigación. Es decir, nosotros no intervenimos en la selección de los participantes. Se le delega a otra persona que no tiene interacción con nosotros de tal modo que no lo podamos influir. Se dice que es doble ciego cuando además de no participar en la selección de los sujetos de investigación, nosotros no realizamos la intervención, ¿sí? Para no variar el énfasis o no modificar la intervención en función de lo que nosotros observemos en el lugar, de tal modo que eso se le delega a otra persona. Es decir, es alguien más, ¿sí? Quien realiza la intervención, contratado por nosotros y capacitado por nosotros, pero que no interactúa con nosotros más allá de eso. Y se dice que es triple ciego cuando además de no participar en la selección de los sujetos y de no aplicar la intervención, nosotros no analizamos los datos, ya que pues podríamos caer en la tentación de manipular la información para favorecer, ¿sí? Nuestra intervención en el papel. Entonces, así, un ensayo clínico puede ser ciego, doble ciego o triple ciego. Y es un estudio experimental, si son diferentes variantes. De tal modo que pues, sobra decir que entre más niveles de cegamiento tenga el experimento, pues más confiable puede llegar a ser. Y finalmente tenemos los metaanálisis. Los metaanálisis estudian reportes de investigación preexistentes en los que se reportan resultados de experimentos y cuasi experimentos de una misma intervención. De tal modo que pues nuestro papel es solamente de lectores u observadores de la evidencia preexistente. De tal modo que pues es un estudio retrospectivo porque estudiamos cosas que ya pasaron, es retrolectivo porque estudiamos datos preexistentes publicados en artículos. Es longitudinal porque cada uno de estos artículos incluye al menos dos mediciones, un antes y un después, con o sin grupo control, y siempre es analítico porque vamos a combinar los datos recabados en todas las investigaciones que incluyamos en este estudio para dar un dato concluyente que nos diga si el tipo de intervención que nosotros estamos estudiando, ¿sí?, tiene o no un efecto, ya que cuando nosotros hacemos experimentos y cuasi experimentos, pues estudiamos muestras pequeñas, estamos limitados a que las personas acepten participar y esta aceptación de participar en un estudio está dada por el hecho de que la persona conozca los riesgos y beneficios potenciales a los que se ve expuesto al participar en la investigación. Entonces, como son muestras muy chiquitas, su poder estadístico es reducido y de ahí la necesidad de combinarlos en un metaanálisis. Y estos 8 diseños u 8 configuraciones es lo que se conoce como diseño de estudios epidemiológicos. Son las diferentes combinaciones de los atributos mencionados anteriormente. Ahora bien, estos distintos diseños epidemiológicos aportan diferentes niveles de evidencia en relación, ¿sí?, a una posible relación causa-efecto entre una variable de exposición o un posible factor determinante y una enfermedad o evento relacionado con la salud, ¿sí? Y este nivel de evidencia
está en orden ascendente según lo que les presento en pantalla. La serie de casos pues, no aporta evidencia porque incluye solamente a personas enfermas y solo describe las características de esa población. Y como no la está comparando con personas sanas, pues no sabemos si esos atributos son exclusivos de ese grupo de enfermos o no. Los estudios ecológicos pueden aportar un nivel pobre de evidencia de causalidad cuando se les compara a dos comunidades en función de su exposición, ¿sí?, a un cierto ambiente o a unas ciertas condiciones. Pero como se está midiendo a nivel poblacional, hay un margen de error muy alto, porque puede ser que en esa comunidad no los estés estudiando a todos o que haya subregistro, por lo que su nivel de evidencia con respecto a la asociación entre dos variables es muy pobre. En los estudios transversales existe un nivel de evidencia un poquito más elevado, porque como comparamos personas sanas y personas contra personas enfermas, pues nosotros podemos diferenciar y saber si las características de los enfermos son privativas de estos, ¿sí? O si son comunes con las personas que no tienen el evento de nuestro interés. No obstante, las inferencias estadísticas o posibles medidas de asociación que obtenemos a partir de un estudio transversal son sensibles a la frecuencia de la enfermedad, de tal modo que si en esa comunidad hay muy poquitos casos de la enfermedad que nos interesa medir o muchos casos, ¿sí?, hay una desproporción entre los grupos de sanos y enfermos y las medidas estadísticas de asociación o de correlación, ¿sí?, pueden no ser confiables. Y para esos casos se realizan los estudios de casos y controles. Cuando la enfermedad es muy rara, ¿sí?, nosotros seleccionamos, ¿sí?, a los enfermos y a partir de esa escasez y los comparamos contra personas sanas que solamente se diferencian de los enfermos por la enfermedad. Y en esta muestra, pues buscamos que haya una adecuada razón entre personas con y sin la enfermedad. De tal modo que estos casos y controles pueden incluir muestras de un sano por cada enfermo, de 2 sanos por cada enfermo, o de 3 sanos por cada enfermo, ¿sí? De tal modo que, pues, a mayor cantidad de controles por cada caso que se incluya, pues tiene más poder estadístico nuestra inferencia, ¿sí? Sin embargo, como muchos de los estudios de casos y controles, si se realizan a partir de casos ya diagnosticados, no podemos saber a ciencia cierta que existe una secuencia temporal, una relación causa-efecto entre las variables que estamos midiendo, ¿sí?, entre las variables que buscamos correlacionar. De ahí, ¿sí?, que el nivel de evidencia más alto en un estudio observacional de base poblacional, es decir, que se realice con personas, se da en los estudios de corte, porque como iniciamos con personas que no tienen el evento o desenlace que nos interesa y los estamos siguiendo y midiendo periódicamente, pues nosotros tenemos certeza de que la causa antecede al efecto, ¿sí? Y esto se mide pues con estudios de casos y controles anidados en una corte, ¿sí? Es decir, que dentro de esta corte nosotros finalmente vamos a contar con un volumen de población enfermo o con el evento y un volumen de población sin esa enfermedad o evento, lo que nos va a permitir hacer estas comparaciones y obtener esas inferencias estadísticas a las que se refieren los estudios de casos y controles, pero con la certeza de que la causa antecede al efecto. Los siguientes niveles de evidencia pues corresponden a los estudios experimentales, es decir, cuando nosotros realizamos una intervención, pues tenemos un cierto nivel de certeza de que los cambios que existen en el evento que nos interesa modificar se pueden atribuir, ¿sí?, a lo que nosotros hacemos.
No obstante, existe un nivel de una diferencia entre el nivel de evidencia que aportan el cuasi experimento y el experimento. Como el experimento se realiza en condiciones naturales o no controladas, es posible que existan variables que intervienen o que modifiquen el efecto de nuestra intervención. De tal modo que pues, si nosotros queremos medir el efecto de una intervención educativa en condiciones naturales, sin discriminar a la población, ¿sí? En función de diferentes atributos, esta intervención educativa puede verse influenciada como variables, como el nivel de lectocomprensión de los participantes, su nivel de manejo del lenguaje en el que se lleva a cabo la intervención, si recibieron formación previa o durante la intervención, además de la que nosotros estamos aplicando, entre otras variables, ¿sí? Y no tenemos modo de saber, ¿sí? Si estas posibles variables intervinientes tienen efecto sobre nuestra intervención, potencializando o disminuyendo su efecto. Por eso aportan un nivel de evidencia menor que el experimento propiamente dicho o ensayo clínico, ya que de entrada, si tenemos al menos la situación controlada, aunque no hagamos el cegamiento del ensayo, si nosotros sabemos que los participantes se parecen en todo, excepto en la intervención. Y en la medida que nosotros agregamos niveles de cegamiento, pues le agregamos certeza a que nuestras intenciones e intereses particulares respecto a la intervención, ¿sí? No intervienen en el efecto que estamos documentando. Y finalmente, el nivel de evidencia más alto es aportado por el metaanálisis, ya que combina, ¿sí? El poder estadístico de estos dos, del experimento o del cuasi experimento, de uno o de otro, no combinados, ya que eso aportaría evidencia heterogénea, ¿sí? Y los resultados del metaanálisis no serían concluyentes. Dicho sea de paso, aunque el metaanálisis es un estudio observacional, se encuentra en la cúspide de esta pirámide de evidencia de causalidad porque son estudios caros y que requieren de mucho tiempo, porque la producción científica en torno al efecto de alguna intervención suele ser muy intensa, ¿sí? Y además de muy difícil acceso, porque hay artículos que valen miles de pesos por los que hay que pagar y hay que leer muchísimos artículos para discriminar, ¿sí? Los artículos buenos de los malos y los que comparten condiciones similares entre sí para acumular su poder estadístico y que nuestra observación sí sea concluyente. Por eso está hasta arriba, aunque nosotros no realizamos una intervención, por su alto costo, tiempo y dedicación. Ahora bien, en muchas escuelas y facultades de todas las profesiones relacionadas con la salud, tanto de pre como de posgrado, se tiende a menospreciar a los diseños epidemiológicos que se encuentran en los niveles más bajos de esta pirámide de evidencia, de tal modo que es frecuente que a estudiantes de licenciatura o de posgrado no les acepten estudios observacionales en los que solamente se describa un evento relacionado con la salud o se mida en situaciones no controladas o sin una secuencia temporal, ¿sí? Esto es inadecuado porque independientemente del nivel de evidencia de causalidad que aporten los distintos diseños epidemiológicos, cada uno tiene una prescripción, es decir, cada uno de los diseños epidemiológicos es epidemiológico, más allá de tratar de establecer una relación de causa-efecto entre dos variables. La serie de casos nos sirve
para documentar nuestra experiencia individual o institucional en el manejo, ¿sí?, de un padecimiento o en la realización de un procedimiento. Esto es especialmente importante en profesiones como las quirúrgicas, donde nos interesa documentar cuál ha sido la tasa de éxito y la evolución que han tenido nuestros pacientes bajo determinada intervención, como en este artículo que les muestro a la izquierda sobre procedimientos laparoscópicos. Esto es el resultado de una serie de casos en la que se documentó pues todas las laparoscopías que se realizaron en 2015 para ver cuántos sobrevivieron, cuántos estuvieron en el hospital por más de 24 horas, cuántos tuvieron complicaciones, etcétera. Es decir, nos sirve para documentar nuestra experiencia, pero también nos sirve para describir las características, ¿sí?, de una enfermedad que se presenta de manera infrecuente en nuestro medio, lo cual nos permite eventualmente tipificarla para darnos un norte sobre qué variables podríamos comparar posteriormente contra sujetos sanos o contra otros sujetos enfermos que tienen características similares para diferenciarlos entre sí. Por otra parte, el estudio ecológico tiene el propósito de definir las diferencias que existen en la distribución de la enfermedad en función de distintas regiones geográficas, que pueden ser a nivel de colonia, de municipio, de estado, de país, de región, de continente, ¿sí? Esto pues es lo que se conoce como método geográfico temporal, que es un método epidemiológico primitivo, ¿sí?, que de hecho es lo que dio origen a la epidemiología moderna, ¿sí? Y ese es el principal uso de estos estudios, ¿sí? Mapear cómo se distribuye la enfermedad en función del total de los casos nuevos, de su mortalidad, etcétera. Por su parte, los estudios transversales nos sirven para más cosas. Nos sirven para conocer cuántas personas hay enfermas de algo en una comunidad, en un momento dado, e identificar factores posiblemente asociados en el contexto comunitario. Y ese es el uso más común, lo cual es útil porque nos dice cuántas personas enfermas hay, ¿sí?, y cuál es la situación de salud de esa comunidad respecto a esa enfermedad, y nos proporciona un punto de referencia para con el tiempo poder comparar, si es que realizamos más veces esa medición en diferentes momentos, cuál ha sido el efecto de intervenciones comunitarias como las políticas públicas o los programas de promoción de la salud y de prevención, ¿sí? Por eso son importantes estos estudios transversales en los que se mide la frecuencia, ¿sí?, de una enfermedad o problema relacionado con la salud a nivel comunitario. Además de que las medidas de asociación que podemos obtener en este caso al comparar personas sanas contra enfermas, nos pueden ayudar, ¿sí?, a identificar posibles factores de riesgo modificables sobre los cuales podríamos diseñar intervenciones en estudios experimentales o cuasi experimentales. Pero no solo eso, los estudios transversales también nos ayudan a conocer cuál es el comportamiento normal de una variable en personas sanas dentro de un contexto comunitario. De tal modo que cuestiones como cuál es el nivel normal de hemoglobina y hematócrito u otra variable fisiológica en una población, ¿sí?, se conocen a través de estudios transversales de base poblacional en los cuales se estudia esta misma variable en grandes volúmenes de población. Y esto nos permite saber cosas como el hecho de que el nivel de hemoglobina y hematócrito cambia en función de las características geográficas en las que viven estas personas. Pero también nos ayuda conocer, ¿sí?, cuáles son los patrones normales, ¿sí?, de variables
antropométricas en una población. Nosotros sabemos cuáles son las medidas normales, ¿sí? De un feto en un ultrasonido o de un recién nacido en el momento de su nacimiento, gracias a estudios transversales en los cuales se reunió información de muchos expedientes en los que se registró el peso, la talla y las condiciones de nacimiento de los recién nacidos para saber esos parámetros. Y esto pues tiene implicaciones clínicas enormes porque es con base en estos parámetros que nosotros eventualmente definimos o clasificamos a las personas en enfermas o sanas o con un nivel adecuado de desarrollo o subdesarrollados, etcétera, ¿sí? Por eso son importantes los estudios transversales, aunque aporten un nivel de evidencia de causalidad baja, ¿sí? Su utilidad es otra, definitivamente. Luego tenemos los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles tradicionales, es decir, los que son retrospectivos, sean prolectivos o no, tienen el objetivo, ¿sí?, de medir la asociación entre un posible factor de riesgo y un evento relacionado con la salud o enfermedad en una enfermedad que se presenta con escasa frecuencia en una población. Y esto lo discriminamos a partir de estudios transversales, ya que en un estudio transversal es que conocemos que la enfermedad es rara y es a partir de esa definición de una enfermedad como rara que nosotros tomamos la decisión de realizar un estudio de casos y controles. Por su parte, los estudios de cohorte, ¿sí?, tienen el objetivo o la prescripción de identificar los factores que inciden en la evolución de una enfermedad o de un evento relacionado con la salud, ¿sí? Las cohortes más largas que existen, documentadas, pues son las que llevan a cabo seguimientos de personas con VIH-Sida u otras enfermedades de larga evolución. ¿Sí? Si se fijan en este ejemplo que les muestro en pantalla, pues se siguió a un grupo de personas desde 1987 y hasta el 2014, de tal modo que pues se vio qué variables incidieron en que las personas se pusieran más graves o tuvieran una evolución más favorable, murieran antes, sobrevivieran más, etcétera, lo cual nos aporta información valiosa, aunque no tengamos la certeza, ¿sí?, de que esas variables, de que esos factores determinantes tienen una relación causal, ¿sí?, porque no están en una situación controlada. Pero es algo que no solo nos permite conocer la corte. Por otra parte, los estudios cuasi experimentales nos ayudan a conocer, ¿sí?, el efecto de una intervención en condiciones naturales, como les había dicho, ya que hay muchos contextos en los que nuestra intervención solamente nos es útil en esas condiciones naturales, ¿sí?, porque no podemos sacar a la persona de su contexto, ¿sí? Y entonces es importante saber qué efecto tiene esa intervención en una persona que hace su vida normal y que se relaciona con cualquier otro tipo de personas que no necesariamente comparten las mismas características que ellos, ¿sí? Esa es la indicación del cuasi experimento. Admitimos la incertidumbre porque sabemos que en condiciones naturales esa incertidumbre es ineludible. Por otra parte, los experimentos se suelen reservar a intervenciones que tienen un riesgo alto para los participantes, riesgos de efectos secundarios o indeseables, por lo cual estudiamos muestras chiquitas, ¿sí?, en la que controlemos la mayor cantidad de variables posibles para que si algo sale mal, si una persona presenta un evento adverso o un efecto secundario que no esperábamos al momento de diseñar la intervención, de desarrollar el fármaco, etcétera,
nosotros podamos saber exactamente de qué se trata, ¿sí? Esa es la indicación de los experimentos. Sin embargo, esa misma situación de control del ambiente y de los sujetos, ¿sí? Es una limitante a sus resultados, ya que no sabemos cómo se va a comportar esa intervención en condiciones naturales, en personas que no compartan las características de los sujetos que fueron seleccionados para participar en este estudio. De ahí que los medicamentos en particular, luego de ser aprobados en los distintos ensayos clínicos, sean objeto de seguimiento, de farmacovigilancia, porque no sabemos qué efectos van a tener fuera de los sujetos que compartían las características definitorias, que a lo mejor excluían a sujetos por su etnia, por su sexo, por sus condiciones fisiológicas de base, etcétera, ¿sí? De ahí la necesidad de que exista la farmacovigilancia para el caso particular, ¿sí?, de los ensayos clínicos o experimentos que se realizan con nuevos tratamientos, ¿sí? Y finalmente, el análisis tiene la prescripción de ser realizado para identificar cuál intervención es la más efectiva entre varias intervenciones para modificar el curso de un evento relacionado con la salud y para concentrar el poder estadístico, ¿sí?, de los estudios que se parecen y emitir una conclusión al respecto. Es decir, estudian la efectividad de las intervenciones. Y de estos estudios sale esta típica grafiquita que está en pantalla, se llama gráfica de cajas con bigotes, ¿sí?, o box plots, que nos dice qué tanto puede variar el efecto de las distintas intervenciones y cuál es el poder conjugado de estas. Y es con base en el resultado de estos metaanálisis que se toman decisiones gerenciales y se decide cuál es la intervención más efectiva y potencialmente menos costosa que nos dé una mejor relación costo-beneficio. Y con base en eso, sí se decide qué medidas diagnósticas o terapéuticas, ¿sí?, se van a implementar a nivel masivo, ya sea dentro de una población o dentro de una institución. Ahora, el hecho de que cada uno de estos diseños epidemiológicos tenga prescripciones y esto los haga útiles al margen del nivel de evidencia que aportan con respecto a una relación causa-efecto, no los priva de error. Todos los diseños epidemiológicos pueden presentar errores. ¿Cuáles son estos errores? Bueno, los primeros y más característicos son el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio se le atribuye a una selección inadecuada de participantes. Se da cuando elegimos a los sujetos, ¿sí?, con base en una característica particular que nos interesa y no con base en el azar. De tal modo que este error se evita estudiando tamaños predefinidos de muestra calculados a través de procedimientos estadísticos y seleccionados al azar a través de métodos como la tómbola o muestreos sistemáticos pero aleatorios con números generados por computadora o seleccionando a uno de cada tantos dentro de un listado, entre otros métodos que no son objeto de este webinar. Mientras que el error sistemático es un error que se repite porque realizamos una medición inadecuada de las variables, un análisis inadecuado, una recolección inadecuada, etc. Es decir, es un error que se repite constantemente, sistemáticamente. ¿Cuáles son estos errores que pueden contribuir al error sistemático? Hay muchísimos, ¿sí? Y se les denominan sesgos, es decir, son desviaciones del objetivo del estudio. Los primeros de ellos son atribuibles al diseño de la investigación y ocurren cuando definimos de manera inadecuada una variable o seleccionamos un instrumento inadecuado u obsoleto para medirla. Por ejemplo, medicina, en las disciplinas quirúrgicas,
es muy común querer saber cuánto volumen de sangre pierde una persona durante un procedimiento quirúrgico. El método más popular es el conteo de gases y compresas, pero es un método inadecuado y obsoleto porque hay mucha variabilidad, ¿sí? Entre el volumen que un profesionista y otro percibe, ¿sí? Y por lo general tienden a subestimar la cantidad de sangre que hay en cada compresa o gasa. De ahí que lo mejor sea medirlo pues a través de la recolección del volumen sanguíneo perdido. Entonces es importante ver cómo se midieron las variables y cómo se definieron en un estudio. Luego tenemos los sesgos de recolección, entre los que encontramos el efecto Hawthorne, que es cuando una persona nos miente al responder tratándonos de dar una respuesta socialmente aceptable o diciéndonos algo que ellos creen que esperamos escuchar. Como por ejemplo, si les preguntamos, ¿cuántas veces se lava los dientes al día? Lo más seguro es que una persona nos diga que 3, aunque no sea cierto, porque responder algo diferente posiblemente la categorizaría como una persona pues sucia y con malos hábitos higiénicos. Tenemos el archivo de mediciones inadecuadas, es decir, que se guarden registros de mediciones realizadas de manera incorrecta sin que nosotros lo sepamos. ¿Sí? Tenemos también los defectos en la memoria del sujeto, es decir, si preguntamos algo que ya tiene mucho tiempo que pasó, es muy probable que la persona no se acuerde. ¿Sí? Como por ejemplo, si tiene un esquema de vacunación completo y tiene 50 años, pues es muy probable que la persona no se acuerde si recibió todas sus vacunas durante la infancia. Otro error es la variabilidad entre observadores. Es necesario saber que las personas que participan en la recolección de datos perciben la realidad de la misma manera, usan de la misma forma los instrumentos. Y además hay variabilidad en nosotros mismos. Si uno mismo es quien realiza esa recolección de datos, la calidad de nuestra encuesta o de nuestra medición puede estar influenciada por factores como el hambre, el cansancio, la sed, el hartazgo, problemas familiares y demás. Entonces, es importante estandarizar esos procedimientos de medición para que no haya errores en la recolección de datos. Luego tenemos los sesgos atribuibles a la intervención, entre los que se incluye la selección propositiva, es decir, incluir a los sujetos que nosotros consideramos convenientes, ¿sí? Es decir, aquellos en los que creemos que nuestra intervención va a surtir el efecto que esperamos o que creemos que van a presentar la enfermedad o el evento que estamos buscando para sobreestimarlo, ¿sí? Y también existe el error de modificar el diseño sobre la marcha. Este es un error muy común en todas las escuelas de ciencias de la salud. Cuando un alumno desarrolla una tesis y no un trabajo de investigación que va a ser su tesis, es frecuente que no encuentre por diferentes errores de diseño o de recolección estadísticas que demuestren una relación causal entre variables, ¿sí? O que en el camino se den cuenta de que lo que están haciendo tiene errores, ¿sí? Y modificar sobre la marcha el diseño del estudio es un sesgo, ¿sí? Porque entonces lo que ustedes están documentando ya no es el estudio que ustedes diseñaron originalmente. Y si mintieron ahí, lo más seguro es que mientan al reportar los estudios. De ahí que modificar el diseño sea indeseable. Si lo que están haciendo está mal, ¿sí? O es inadecuado, ustedes deben de continuar haciéndolo para documentar que está mal y que otra persona no cometa el mismo error que ustedes. Luego tenemos los errores de sistematización, que se refieren a errores en la captura de datos cuando utilizamos sobre todo códigos numéricos. Sí, a veces podemos oprimir una tecla en lugar de otra cuando capturamos 1, 2, 3 o 4 como opciones en lugar de la palabra completa dentro de un listado, por poner un ejemplo. Y tenemos la alteración intencional a la que me refería cuando les hablaba del cegamiento en los ensayos clínicos. Esto es que cuando nosotros hacemos el análisis buscando una relación estadísticamente significativa entre dos variables y nos damos cuenta
de que no existe tal asociación, nosotros podemos vernos en la tentación de modificar los datos para obtener el resultado que nosotros queremos. Y es decir, estamos mintiendo, manipulando la información. Eso es una fuente de sesgo, de error sistemático, porque estamos modificando diferentes datos para obtener una estadística particular. Luego tenemos los errores de análisis. Es muy común que nosotros apliquemos pruebas estadísticas equivocadas, ¿sí? Hay diferentes pruebas estadísticas que cada una de ellas tiene una prescripción en función del volumen de población y en función del parámetro que queramos medir, ¿sí? De tal modo que hay estadísticas paramétricas y no paramétricas para variables numéricas y categóricas y así un muy amplio, etcétera, que son objeto de estudio en los cursos de bioestadística básica, y intermedia y avanzada, de los que año con año se realizan múltiples cursos de actualización y diplomado de la mano de diferentes universidades. ¿Sí? Entonces es importante aplicar la prueba estadística adecuada para el objetivo de nuestro estudio y para el parámetro o variable que estamos midiendo. Otra prueba de otro sesgo dentro de la categoría del análisis es realizar el masaje de datos. Esto es salirnos del diseño de nuestro plan de análisis, que a lo mejor estaba bien diseñado, y aplicar muchas pruebas estadísticas hasta que nos sale un resultado estadísticamente significativo, pero que es inadecuado dada la cantidad de datos o el comportamiento de la variable. Y finalmente, pues tenemos la alteración intencional, que pues es todavía más flojo y más tramposo, porque pues al final el resultado lo modificamos y decimos que fue significativo, aunque después de mucho analizar y manipular no logramos obtener ese dato. ¿Sí? Y finalmente tenemos los errores o sesgos de publicación, que es cuando nosotros mandamos a publicar nuestro estudio o tratamos de publicar y en primer lugar un revisor nos dice que nuestro estudio es deficiente o es inadecuado y nos pide que hagamos lo que se denominan cambios mayores, ¿sí? Y nos piden que incluyamos información que no existía, ¿sí? O que no teníamos contemplada al inicio, o que realicemos pruebas estadísticas, ¿sí? Que no teníamos contempladas o que no son adecuadas, o que incluyamos evidencias que surgieron después de que nosotros planteamos nuestro estudio. Todo esto, todas estas modificaciones, ¿sí? Desvirtúan nuestros resultados porque modifican, ¿sí? El contexto o modifican, ¿sí? Nuestras conclusiones y muchas veces, sobre todo cuando ya están en posiciones en las que publicar se hace necesario, caen en la tentación de replantear el estudio completo, de rehacer el estudio de la nada con tal de que lo publiquen y entonces ese estudio pues no es confiable, si comete un error sistemático incluyendo modificaciones malsanamente. Otro error es publicar solamente resultados positivos. Es necesario documentar aquello que no sirve para que quien se pregunta lo mismo que nosotros sepa que a lo mejor lo que se le ocurre ya se intentó y no dio resultado, ¿sí? Que es a lo que se refiere la exclusión de los resultados negativos. Y todos estos son errores que afectan en diferentes niveles a los distintos diseños de los estudios epidemiológicos. Y entonces, con tantos errores que se pueden cometer en el diseño de un estudio epidemiológico, ¿cómo reconozco un buen estudio epidemiológico? Pues hay una serie de pautas básicas, ¿sí? Si bien existen criterios específicos para evaluar la calidad de cada uno de los diseños, como los CASP, por poner un ejemplo de los muchos que existen, pues en primer lugar, el estudio debe estudiar una muestra representativa. Si no estudia el volumen total de población en una serie de casos, debe estudiar una muestra obtenida a través de una fórmula estadística acorde a nuestra pregunta.
¿sí? Ya sea que queramos medir la prevalencia de una enfermedad o el valor medio de una variable fisiológica, o queramos medir la fuerza de asociación en un estudio de casos y controles, ¿sí? Para cada uno de los diseños y cada uno de los distintos objetivos que puede haber en cada uno de los diseños, existe una fórmula específica para calcular un tamaño de muestra. Entonces, cuando se estudia una muestra representativa, ¿sí? Y se explica detalladamente cómo se seleccionó y si esta selección fue preferentemente aleatoria cuando se trata de estudios poblacionales, eso nos da un cierto nivel de certeza de que el estudio está bien hecho, ¿sí? Dentro de esta selección, pues lo ideal es que si se incluyen individuos, sean seleccionados al azar. Esto no aplica para todos los diseños, ya que en los metaanálisis, por ejemplo, nosotros tratamos de incluir todo lo que existe y no se hace una selección aleatoria, ¿sí? Esto aplica solo para los estudios que se realizan con bases poblacionales. Lo siguiente es que se definan adecuadamente las variables. Si el artículo o el protocolo o la tesis no describe suficientemente qué era para cada uno de ellos, cómo se consideró presente o ausente cada una de las variables y los distintos diseños, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué cada uno de estos diseños, ¿sí? Deben de incluir cómo se explican las variables, cómo fueron evaluadas, cómo fueron definidas, ¿sí? Y cómo fueron medidas. Luego tenemos que ver que hayan aplicado los instrumentos adecuados para medir estas variables, ¿sí? Es decir, como en el caso que les comentaba de la medición del volumen sanguíneo perdido, pues si estudiaron solamente las percepciones o las mediciones de las compresas o de las gasas, pues de inmediato podríamos descartar ese estudio porque no es el instrumento adecuado o más fiable para medir esa variable. Luego tenemos que ver que aplique las medidas estadísticas adecuadas, ¿sí? En función, ¿sí? De el diseño de la pregunta o de la hipótesis, si es que se formuló una. Y finalmente, el mejor ejercicio para reconocer que un estudio epidemiológico es de buena calidad es que en el apartado de discusión los autores reconozcan las limitaciones y sesgos de su estudio mencionándolas de inicio para que quien los lea esté consciente de los alcances y errores potenciales que pueden haberse incluido dentro del reporte de investigación que están leyendo. Y bueno, eso es todo con respecto a este tema, pues quedo abierto a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Marco Zavala. Muchas gracias por su presentación, por su tiempo. A continuación, le doy paso a los que tengan preguntas sobre el tema. Mientras algunos formulan sus preguntas, doctor, ¿me le puedo yo realizar algunas preguntas? Sí, claro. Gracias. En especial en los estudios epidemiológicos, ¿qué tipo de estudio se realiza? Por ejemplo, ¿es más común? O sea, ¿qué es más común? ¿Usar una cohorte? ¿Usar un controles? ¿Qué, en epidemiología, qué es lo que más se usa? Los estudios transversales, sin duda, son los estudios más comunes, ya que pues lo habitual es querer saber la magnitud de un evento relacionado con la salud en una población o tener un punto de referencia para medir el efecto de una política pública, de la incorporación de un cierto profesional, la inclusión de un cierto procedimiento, ¿sí? Contar con puntos de referencia nos ayuda, sí, a conocer eso. Entonces, dado que pues, básicamente todos los demás estudios epidemiológicos se derivan de las observaciones obtenidas de un estudio transversal, el estudio transversal es el más común. Gracias, doctor. Otra pregunta,
¿Alguien tiene preguntas? O le puedo preguntar yo. Si no tiene inconveniente, doctor. Sí, no tengo. Doctor, ¿usted qué opina sobre la transición epidemiológica en lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia? ¿Qué opino en relación a cómo se están desarrollando los casos o cómo nos estamos adaptando o qué? ¿En general? Ujú. Bueno, en general, en el marco de este webinar, pues yo considero que es un nicho de oportunidad para que investigadores jóvenes, sobre todo, experimenten, ¿sí?, el desarrollo de diferentes estudios epidemiológicos para obtener conclusiones que les ayuden a afianzar sus competencias profesionales en este sentido, ¿sí? Hay tanta información que se está recabando de manera sistemática por parte de organismos oficiales que no está siendo analizada, sí que existe una brecha de oportunidad ahí para estudiar, sí, las diferentes implicaciones, efectos y manifestaciones de la enfermedad en diferentes niveles. De hecho, yo doy clases de epidemiología en el PUT y pues desde que inició la pandemia ha habido muchos estudiantes que están interesados en conocer, digamos, los efectos que está teniendo el COVID en diferentes grupos poblacionales, de tal modo que han hecho ejercicios de, pues, medir cambios en el estilo de vida, cambios en los patrones de sueño, de alimentación, ¿sí?, en la percepción del estrés y demás, ¿sí? Entonces, mi impresión general o mi opinión de las condiciones actuales, ¿sí?, respecto al coronavirus o la enfermedad del COVID-19, pues es que es un nicho de oportunidad, tanto para que los estudiantes practiquen la realización de estos estudios, como para que los profesionistas en ejercicio de nuestras profesiones, valga la redundancia, pues contribuyamos con un grano de arena al conocimiento local y regional de lo que acontece en nuestras poblaciones. Gracias, doctor. Comenta Johan Axel Bravo que no tiene preguntas, pero sin embargo le quiere agradecer sobre la excelente explicación que hizo sobre su tema en materia de salud pública, porque estaba un poco perdido en la materia, entonces que muchas gracias, que le quedó mucho más claro. Ok. Pues, gracias por asistir. Por nada. Asiste a más webinars. Sí, gracias a todos por su presencia, por asistir, por acompañarnos. Gracias, doctor, por tomarse un tiempo de todo, de su agenda para dar esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por invitarme. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Marco, ya nada más quedamos con tú y yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien?
Marco. ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te Ah, sientes? bien. Bien, ¿no? Estuvo muy bien. Un poco cansado, no pensé que me fuera yo a tardar tanto, me eché casi hora y media cuando me fijé ya, Sí pues dije, ay, bueno, dije, si se pasa de 8:40 ya le voy a decir que ya no va a quedar margen de preguntas, pero ni hicieron, pero está bien, ¿no? sí, Yo lo sí, sentí sí, muy sí, cómodo. sí, yo también la verdad, me sentí muy como, ay, ya la encontré. Es que no te podía yo ver, me salen un montón de ventanitas, Aquí me estoy. perdí. Sí, pues sí, me cansé porque hablé mucho, tengo un poco, me quedó un ¿Ya poco tomaste reseca la agua? boca. No, apenas estaba yo picándole ahí tratando de no regarla, dejando encendida. Mira, por ejemplo, ahorita ya me dejó de reconocer mi cámara, no sé qué pasó. Qué Oye, bueno que no falló durante la presentación. no, estuvo muy bien, todo salió muy bien, todo muy bien. Bien, qué bien. Ahorita estaba Este, yo leyendo los comentarios, ahí que hubo un inconforme con el ay, contenido, que decía que era pura estadística. siempre pasa, Sí, no te preocupes, no pasa sí, nada, es normal. Oye, pero pues me gustó, sí, sí, sí lo sí, a mí volvería yo a también. hacer, nada más que para la otra me traería una botella con agua, pensando en que me exceda en el tiempo. Sí, la Sí, verdad, no pensé que sí, fuera yo a sí, tardarme mira, tanto, agüita, más vale. sí, según yo había calculado que me iba a tardar una hora, pero pues no me salió. Bueno, ¿y tú Bueno, cómo me viste? Digo, me imagino que has participado o has visto más de estas cosas. sí, Retroaliméntame. no, yo te vi bien y todo, sí se me hizo un poquito larga Ujú. por lo que habíamos hablado del tiempo, pero en general estuvo bien, la verdad. Fue, digamos, o sea, entiendo que tuvo que haber sido muy básica por los alumnos, pero la verdad es que sí, me gustó. De hecho, me gustaría hacerte más preguntas, pero ya se fue. Pues pregúntame. Oye, no, es que fíjate que ya ves cómo están las cosas. A mí me parece muy curioso, no curioso, incluso está molesto, que la sala situacional no tenga ningún epidemiólogo. No, yo No, o sea, pensé que había al menos uno, pues como se avientan a emitir recomendaciones así medio a lo bruto, yo dije, no, pues deben de tener de menos autoridad moral para, así es, para así es. hacerlo, pero como no sé cómo está compuesta la sala situacional, pues no. Eso explica muchas cosas sobre esto del regreso disque seguro. No, Ay, bueno, no. eso es un brete político que traen, que ya ves que la universidad trae brete político desde que inició todo Sí, este asunto, pero ciertamente yo sí veo así como mucha, ay, cállate, sigue grabando, ¿cómo le quito lo de grabar? De tener mm, grabación, ahí está.